Desde las instalaciones de la Sala Regional Guadalajara, a quienes se encuentran presentes aquí en estas pues hermosas instalaciones, y a quienes nos siguen a través de las redes sociales, que estaba revisando las mismas y son bastantes personas que también están dando seguimiento. Continuando con nuestro programa del día de hoy, en el marco de la Feria Internacional del Libro, de nueva cuenta vuelvo a agradecer al doctor Millán por esta estupenda actividad de haber, pues ahora sí que salir del stand de allá de la FIL para venirse a las instalaciones de la Sala Regional Guadalajara, magistrados, magistrado Felipe de la Mata y Fuentes Barrera, qué bonito apellido tiene usted, magistrado. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de mis colegas, los magistrados Irina Cervantes y el magistrado Sergio Guerrero, que les transmito que estamos muy contentos y agradecidos por darse la oportunidad de estar con nosotros. Comentaba con el magistrado Fuentes Barrera que nos está yendo muy bien en esta nueva integración, magistrados. Estamos muy de la mano los tres, trabajando muy fuertemente para pues seguir fomentando ese nivel que ya traía la sala regional y que hoy en esta nueva oportunidad que la vida nos dio a estar al frente de esta nueva encomienda, pues dejar muy en alto ese compromiso que tenemos como magistradas y magistrado e integrantes de esta nueva forma de elegir al Poder Judicial de la Federación. Es por ello que, compañeros que nos siguen, quiero comentarles que el día de hoy vamos a recibir a los magistrados, el doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior, y el doctor Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal, así como a nuestra querida doctora maestra Alejandra Tello Mendoza, jefa de la Unidad de Investigación de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sirva decirles, estuvimos hace unos días en el estado de Sonora compartiendo temas inherentes a la erradicación de la violencia política en razón de género, que pues de nueva cuenta le saludo, le recibimos muy cálidamente aquí en estas instalaciones y pues lista también para escuchar una grandísima obra que se denomina Entre la Constitución y la campaña mediática, asignación de diputaciones en México en 2024 y la sentencia Subrep 3505-2024. Quienes estamos inmersos en la materia electoral de algunos años no me dejarán mentir que siempre de los siempre la asignación de representación proporcional va a ocasionar un conflicto. Desde el ámbito local que me tocó estar, creo que de los 7 años que presidí el Instituto Electoral, no hubo ni un año o ni un proceso electoral que no se dejó de impugnar este tema. No es una fórmula fácil de aplicar ni fácil de entender, por ello considero de sumamente importante que se haya transcrito esa decisión tan importante a nivel nacional en esta obra y que hoy podamos escuchar por los autores esta magnífica presentación. No omito mencionar también la asistencia del consejero del Estado de Puebla. Bienvenido a su sala regional. Muchas gracias, amigo. Creo que vamos a seguir trabajando muy de la mano con estos temas que nos apasionan. Le voy entonces en ese orden de participaciones, le voy a ceder el uso de la voz o en primer momento a la doctora Alejandra Tello Mendoza por un tiempo de 10 minutos para que nos dé la bienvenida y la presentación de los ponentes de esta grandísima obra. Adelante. Muchas gracias, magistrada presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes aquí en esta tarde. Muchas gracias por venir a la presentación de esta obra. Es de verdad un honor, un placer estar en la ciudad de Guadalajara y aquí en esta sala regional. Les platicamos que es la primera vez que se presenta esta obra. Esperamos que sea la primera de muchas. De verdad es que nos sentimos muy honrados, el magistrado Felipe de la Mata y una servidora, quienes somos los coordinadores de esta obra, que nos acompañen en esta primera presentación, además de contar con la distinción y el honor de que sean nuestros primeros comentaristas el magistrado Fuentes Barrera y la magistrada presidenta Rebeca, que
compartimos experiencias y un diálogo muy interesante en Sonora sobre la violencia política de las mujeres. Bueno, también agradecemos a quienes nos siguen a partir de las redes sociales, mi querido amigo, el consejero Miguel Bonilla, que además fue uno de los coautores en esta obra. Gracias por venir y estar aquí con nosotros. Bueno, el contexto, bueno, quiero agradecer, antes de iniciar también, quería dejarlo al final, el agradecimiento a mi querido amigo y admirado magistrado Felipe de la Mata, por también tener la confianza en una servidora en una nueva aventura académica. Espero que sigamos emprendiendo muchas aventuras académicas más. Es también, como la pasada, esta obra una idea del magistrado y la desarrollamos juntos. Bueno, quiero un poco hablarles del contexto para después escuchar a los comentadores que hoy tenemos programados. Estamos viviendo tiempos complejos, no solamente en el país, sino a nivel mundial, en términos del discurso público. Académicas como Marta Cabezas o Cristina Vega Solís nos hablan de un ecosistema político reaccionario. En los sistemas democráticos vemos que se está erosionando el debate público. Quienes se salen de la interpretación canónica simplemente son derogados. Hoy, en términos de las redes sociales, se les dice cancelados, ¿verdad? Y justo en ese contexto, que no pasa solamente en México, sino que pasa a nivel mundial, algunos especialistas ubican a esto como el momento populista de derechas y de izquierdas, otros lo llaman la crisis del neoliberalismo y el resurgimiento de los neofascismos. En fin, depende, ¿no?, de la concepción que abordemos, justamente para un poco conceptualizar lo que está sucediendo en las democracias del mundo. Pero justo en ese contexto de un ambiente público polarizado, de un debate público empobrecido, es que se dio el debate en 2024 sobre la asignación de diputaciones de representación proporcional de la Cámara de Diputaciones. Más que argumentos, vimos gritos, incluso amenazas, y por eso nos pareció fundamental escribir desde el punto de vista académico qué fue realmente lo que ocurrió en 2024, las razones constitucionales que motivaron la determinación de la mayoría de consejeras y consejeros del INE, pero también de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, más allá del ruido mediático. Quisimos también desmontar algunas falacias teóricas, académicas, que se pusieron sobre la mesa por un grupo también de pensadores, de intelectuales, y todo esto simplemente con el afán de contribuir a la comprensión pública de lo que ocurrió en 2024. Entonces, estamos enormemente agradecidos de contar esta tarde con los comentarios del magistrado Fuentes Barrera y de la magistrada Rebeca Barrera, quienes nos harán el honor de comentar la obra. Entonces, en ese orden, le daré el uso de la voz, en primer lugar, al magistrado Felipe Fuentes Barrera. Muchas gracias a todas y a todos. Los saludo con mucho afecto y respeto a quienes presencialmente nos acompañan. Mi gratitud también a las y los integrantes, al integrante de esta sala regional Guadalajara. Gracias por su anfitrionía y gracias por hacer crecer la posibilidad de que el Tribunal Electoral presente su obra editorial en otros muros y bajo otras mentalidades. Creo que esta obra es digna de comentario, es digna de un análisis profundo. Ya nos adelanta la doctora Tello cuál es el contexto en el que se elabora este documento. Para mí es de verdad un gran honor estar acompañando en este panel a mi querido amigo el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, a quien agradezco la invitación para presentar esta obra y quien es coordinador de la misma junto con la doctora Tello. Felicito desde luego a quienes participaron en esta obra, al consejero Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga,
a Santiago Jesús Chable Velázquez, Fernando Díaz Naranjo, José Alfonso Herrera García, mi querido amigo Felipe de la Mata Pizaña, Fernando Ramírez Barrios, quien disecciona el contenido de esta sentencia del recurso de reconciliación 3505 de 2024, a la doctora Tello Mendoza y desde luego a Alonso Vázquez Moyers. Yo quiero agradecer también especialmente a la presidenta Rebeca Barrera Amador, el que también esté presente con sus comentarios, y iniciaría señalando cómo me explico esta obra. Creo que ese pensamiento de que los jueces solo hablan por sus sentencias ya quedó en el pasado. Hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha buscado la cercanía con la ciudadanía a través de la explicación de sus sentencias. Tenemos infografías, tenemos sentencias amigables que se trata de sintetizar y de transmitir adecuadamente a la ciudadanía para su comprensión. Y creo que esta obra que hoy presentamos está precisamente en esa línea. ¿Qué es lo que sucedió? Ya nos lo explicaba la doctora Tello. Hay una crítica fuerte. Yo respeto la libertad de expresión y la crítica periodística y la crítica académica, desde luego, porque nos nutre. Pero también hubo una crítica, creo que exacerbada y con una mala intención. Y eso es precisamente lo que trata de explicar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de esta obra. Ya cuando se pone en duda la imparcialidad de un tribunal de carácter terminal, es necesario que existan obras como esta, que explique precisamente el contenido de sus sentencias, que trate de salir hacia el público de manera didáctica, pormenorizada, del por qué se tomó una decisión. Y recientemente se ha abierto este debate jurídico de que la Sala Superior resolvió de manera parcial el tema de la asignación de las diputaciones de representación proporcional. Ya nos decía la presidenta que es un problema pues bastante complejo quienes nos enfrentamos en el tema de la asignación de diputaciones de representación proporcional. Hemos visto lo complejo de la temática. Yo adelanto que la obra nos lleva de la mano para asentarnos en una conclusión, que lejos de vulnerar la Constitución o alterar la voluntad popular, la resolución que se analiza reafirmó los límites que desde hace casi medio siglo precisamente regulan el equilibrio entre las mayorías políticas y la proporcionalidad democrática. Creo que el libro pone énfasis en que los tribunales constitucionales no pueden desplazar la verdad jurídica en favor de tratar de quedar bien con una corriente de pensamiento o en favor de una verdad mediática que se aleje del diseño constitucional. Y nos deja con claridad que la sentencia no innovó, que solo continuó con una línea histórica de interpretación constitucional que se inició por allá de 1996, que fue reestructurada en 2008 y que fue fortalecida en 2021 incluso con la figura de la afiliación efectiva y confirmada en 2024 con criterios de continuidad institucional. Toda la problemática creo que se centra en la interpretación que debe realizarse del artículo 54 constitucional. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación precisamente lo destaca la obra. Lee esta cláusula constitucional como una cláusula de equilibrio constitucional, no de afinidad ideológica o de afinidad con los intereses de determinadas corrientes de pensamiento. Nos va llevando la obra desde la reforma política de 1977, que incorpora por primera vez la representación proporcional a la Cámara de las Diputaciones y a la par los primeros límites a la sobrerepresentación. Cómo el sistema electoral mexicano se construye sobre la búsqueda del equilibrio entre mayoría y pluralismo, y que ya en 1996 se estableció la fórmula vigente del 8%, que desde entonces ha orientado la interpretación constitucional que se hace del artículo 54 constitucional. Y debo señalar también que la Sala Superior en 2024 simplemente verificó que el INE aplicara correctamente esa fórmula que diseñó el constituyente. La decisión que motiva esta obra no modificó el método de cálculo
ni introdujo criterios políticos para ajustar los resultados, sino que ratificó un simple valor aritmético y objetivo de proporcionalidad que se establece en la Constitución. Yo también quiero resaltar de la obra que nos lleva a una conclusión. La sobrerepresentación electoral como categoría jurídica no se mide por afinidades ideológicas ni por coaliciones parlamentarias posteriores, sino por la correspondencia entre votos y curules. Eso nos lo deja muy claro la obra a lo largo de sus distintos capítulos. Y esta interpretación ha sido constante desde 2009. Nos ponen de relieve las sentencias que ha emitido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que además esta doctrina judicial consistente, contundente, es precisamente la que otorga estabilidad al sistema electoral mexicano en cuanto a su representatividad. Bien lo señala la doctora Tello, en tiempos de crisis, solo tribunales constitucionales estables y con sentencias predictibles, con razonamientos jurídicos predictibles, es que se genera la paz y la estabilidad social. Y la obra nos remonta, si ustedes quieren, en un análisis profundo, acudir a las propias sentencias que son públicas, al recurso de reconsideración 67 de 2009. En esa primera ocasión se determinó que la asignación de diputaciones por representación proporcional se realiza por partido y no por coalición. Y ahí ya se habla de un tema muy importante. Se habla de la inexistencia de una proporcionalidad pura en nuestro sistema electoral. Ustedes recuerdan que existía un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ahí el libro nos pone de manifiesto en un análisis histórico también, que creo que es contextual y que es necesario, nos pone de manifiesto cómo se encontraba regulada la representación proporcional en el COFIPE. Y nos habla de que en ese momento había una regla que obedecía a que existía una única lista plurinominal que se registraba por la coalición, y el voto ciudadano se emitía frente a una sola opción de lista, y por tanto era jurídicamente imposible desagregar la votación por partido integrante. Esta situación cambia radicalmente, también nos dicen los autores de la obra. Hay una modificación al COFIPE que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008, y esta modificación legal elimina la posibilidad de que las coaliciones registraran listas plurinominales conjuntas. Y a partir de esa modificación, cada partido político debe presentar su propia lista de representación proporcional, incluso si participa en una coalición para la elección de mayoría relativa. Y en ese sentido, desde la elección federal de 2009, el cómputo y la asignación de diputaciones y senadurías de representación proporcional ya no se realiza a nivel de coalición, sino, insisto, por partido político individual, como se toma de manera literal del artículo 54 constitucional. Y este cambio estructural fue reconocido y confirmado, si ustedes también quieren revisarlo, cuando la Sala Superior dictó la sentencia del recurso de reconciliación 67 de 2009, que reafirmó que la sobrerepresentación debe calcularse por partido político. Y desde entonces puedo decirles, la obra nos enfatiza, la interpretación del tribunal se ha mantenido constante. Los límites de 8 puntos porcentuales y de 300 diputaciones se verifican de manera individual por agrupación política, sin que la pertenencia a una coalición altere esa base de cálculo. El libro también nos va señalando cuál es el principio de proporcionalidad y cuál es su evolución histórica. Nos señala la naturaleza del sistema mixto mexicano, con mayoría relativa y representación proporcional, que concluye que su diseño obedece al equilibrio entre gobernabilidad y pluralismo político. En ese recorrido histórico, creo que es importante subrayarlo, se habla ya de una cláusula de límites constitucionales de sub- y sobrerepresentación. Y a partir de 2015, los autores advierten un nuevo fenómeno. Se da
la posibilidad de que exista postulación cruzada de militantes entre partidos coaligados, y esto genera la percepción de una sobrerepresentación material de ciertas fuerzas políticas, aunque jurídicamente el límite del 8% se respetara. ¿Qué es lo que pasó? Muchos criticaron que Morena mandó integrantes o militantes a los partidos que estaban coaligados con ella, y que de esa manera artificialmente se generara un rebase en los límites constitucionales. Vean ustedes cómo el Tribunal Electoral también valida precisamente el tema de la afiliación efectiva. Hemos tratado, a través de una interpretación constitucional y legal, de establecer límites a la sobrerepresentación a través de observar causas fácticas. La doctora Tello lo dice contundentemente, y quiero acudir a lo que ella señala de manera expresa. Nos dice la doctora Tello que en este caso el error no está en la interpretación que se realiza de la Constitución y de la ley, que el error de la sobrerepresentación en su caso se encuentra en el diseño normativo, tanto constitucional como el establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Cuando el Tribunal Electoral ha tenido a su alcance la posibilidad de corregir distorsiones, lo ha hecho, como lo hizo cuando se dictó esta sentencia que avaló el tema de la afiliación efectiva en la coalición Morena, Verde y Partido del Trabajo. Esta respuesta que dio la Sala Superior podemos advertirla al leer el recurso de apelación 68 de 2021 y su acumulado. Ahí se confirmó la constitucionalidad de la figura y se determinó que el INE, como autoridad nacional, tiene competencia para establecer criterios instrumentales que hagan operativos los límites precisamente del artículo 54, sin invadir la esfera de reserva de ley ni vulnerar la autodeterminación partidista. Y fíjense ustedes, la sentencia incluso vinculó a la Cámara de Diputaciones para que al instalarse la legislatura verificara que la integración final del Congreso siguiera respetando el tope de sobrerepresentación, extendiendo así el control a la etapa parlamentaria. Y simplemente señalarles que de 2021 a 2024 existe una continuidad doctrinal y consolidación institucional. La sentencia del recurso de reconciliación 3505-2024 precisamente es heredera directa de esa evolución. Además de haber aplicado el principio o el criterio, de afiliación efectiva y validar su constitucionalidad, confirmó la determinación del INE que aplicó correctamente los límites de sobrerepresentación. Insistiría que la obra nos pone de manifiesto que el fallo de 2024 no modificó la jurisprudencia previa. Reiteró que el artículo 54 exige un cálculo numérico y no interpretativo, y que la autoridad administrativa electoral tiene la obligación de preservar el equilibrio representativo desde el registro de candidaturas hasta la integración del Congreso. En suma, la Sala Superior ha mantenido invariable la interpretación constitucional, cuantificando exclusivamente por partido político con base en su votación nacional efectiva. Simplemente quiero agregar que del cómputo que se hace de las candidaturas que por mayoría relativa ganó Morena y la asignación de representación proporcional, advertimos que no hay la sobrerepresentación que muchos de los expertos, de los académicos que critican la sentencia hacen mención. Vean ustedes, el porcentaje de diputados de Morena es del 51.4% del total de la Cámara, y la votación nacional que obtuvo ese partido fue de 43.59%. No está sobrerepresentado, simplemente al hacer esta operación aritmética. Relacionar la sobrerepresentación con una supuesta pérdida de imparcialidad judicial, yo creo que implica trasladar al campo político una cuestión que es estrictamente constitucional y sobre la que trabajó exclusivamente la Sala Superior. La Sala Superior no tiene militancia. La Sala Superior lo que tiene es imparcialidad y un apego estricto
a la Constitución. Yo también señalaría de manera contundente que la independencia judicial no se mide por la conveniencia de los efectos de sus sentencias, sino por la fidelidad que se tiene con el texto constitucional y la previsibilidad de las decisiones judiciales conforme a precedentes, lo cual abona a la certeza y a la seguridad jurídica. Nos dice la doctora Tello que si bien muy interesante capítulo y la felicito por el desarrollo acerca del el manejo de las interpretaciones constitucionales, nos dice la doctora Tello que si bien hay cláusulas constitucionales que pueden interpretarse, es cuando no tienen claridad, que si bien no están escritas en piedra, lo cierto es que el artículo 54 constitucional es totalmente claro y la interpretación que realizó la Sala Superior es la adecuada y nos demuestra por qué. Es por eso que debe el lector adentrarse al estudio del pensamiento plasmado a lo largo de todos los capítulos. Yo concluiría señalando que la sentencia del recurso de reconsideración 3505 no fue una ruptura, fue la continuación de una trayectoria constitucional y jurisprudencial coherente conforme al principio de universalidad de las decisiones judiciales. Como dice el doctor Herrera y el doctor de la Mata, no se pueden decir sorprendidos los partidos políticos que construyeron esta legislación, que se beneficiaron en su momento también de sus alcances y contenido, de lo que ahora resulta con el cálculo que objetivamente se realizó. Desde 2008 hasta 2024, el Tribunal Electoral ha construido un sistema robusto para asegurar que cada curul refleje el voto ciudadano y que la representación proporcional opere como un instrumento de equilibrio y no de distorsión. Frente a los cuestionamientos públicos, esta sentencia se erige como una defensa de la normalidad constitucional sin reinterpretar las reglas del juego. Lo dicen bien los autores de la obra. Las reglas ya estaban puestas, se realizó la votación y el árbitro no podía modificarlos una vez que se estaba realizando el partido. Y en ese sentido, creo que tampoco por el resultado que se dice se dio en función de la sobrerepresentación o de la mal llamada sobrerepresentación indebida, el tribunal podía juzgar. Se critica que el tribunal emitió la sentencia y que gracias a eso existió una reforma judicial que muchos no comparten. Pero creo también que el tribunal no debe emitir sus sentencias en función de los resultados que se buscan por intereses políticos, económicos o sociales. El tribunal tiene que atender a la Constitución. Y es por eso que entre la Constitución y la campaña mediática es una obra de relevancia constitucional, es una obra de estudio obligado para los estudiosos del derecho y sobre todo para quienes estudian este tema tan complejo de la representación proporcional. Yo hasta aquí dejaría mis comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado magistrado. Como siempre, sus intervenciones muy claras, muy puntuales. Explicó con toda puntualidad cuál fue el dilema interpretativo entre la sobrerepresentación analizada por partido o por coalición y por qué con las diferentes reformas y los precedentes no había campo para modificar esa interpretación. Muchísimas gracias, magistrado, por sus tan amables comentarios. Vamos a escuchar ahora a la magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara, Rebeca Barrera. Muchas gracias, querida Alejandra. Bien, pues seré breve, toda vez que queremos escuchar a quienes tuvieron en sus manos resolver un problema que prácticamente nos llevó a entender un poco más de este tema de la asignación de diputaciones de representación proporcional. Todos los aquí presentes ya creo que lo tenemos muy claro, que la función de los juzgadores en el momento de otorgar la justicia y más de lo que quienes laboramos en la materia electoral, sabemos que los principios rectores que nos rigen, pues es prácticamente el principio de legalidad,
En algunos, pues, digamos, momentos hemos estado escuchando algunas interpretaciones que le hemos dado a la Constitución, a nuestras legislaciones secundarias, para abrir brechas de pues discriminaciones o de poca participación de grupos que históricamente se han visto vulnerados, ¿no? Más no así este caso que se está poniendo a nuestra consideración en esta magnífica obra, ¿no? Que es qué sucedió después de las elecciones pasadas de nuestro país en relación a la asignación de diputaciones de representación proporcional. Bien lo acabamos de escuchar del magistrado Fuentes Barrera, en el sentido de que estrictamente la Sala Superior aplicó una fórmula ya establecida en nuestro artículo 54 constitucional y no fue más que eso. Todos los presentes también pudimos escuchar una campaña mediática bastante negativa en torno de lo que estaba haciendo la Sala Superior al final de la asignación de un proceso que ya venía trabajado por parte del Instituto Nacional Electoral en relación a la asignación de las diputaciones. Aquí lo acabamos claramente de escuchar por parte del magistrado Fuentes Barrera, en el sentido de que, si bien es cierto, se buscaba hacer un cambio de último momento después de los resultados a un artículo constitucional, ya no era el momento. Lo escuchamos perfectamente en la primera parte del análisis de esta obra, en donde pues 90 días antes tenían para hacer algún ajuste, no se realizó, por tanto el artículo 54 constitucional era muy claro a establecer que se tenía que hacer la asignación por partido político, más no por coaliciones. Sin embargo, pues escuchamos voces en las etapas previas de las autoridades electorales de cómo podían hacerse una interpretación en atención a esto que se mencionaba también de la sobre y subrepresentación, pero pues los triunfos fueron contundentes y los resultados los muestran claramente en la primera parte de esta obra, ¿no? Cuando me invitó el director a platicar sobre ellos, pues me di a la tarea de dar una revisada pues bastante veloz. Sin embargo, te va llevando de la mano el documento para que entiendas aún más qué fue lo que resolvió la Sala Superior por conducto del magistrado de la Mata, que fue el proyectista en la presentación de esta sentencia tan importante para nuestro pues actuar como magistrados y también como ciudadanos comprometidos en defender la democracia en nuestro país, Subrec 3505-2024. Obviamente la coordinación de Alejandra y del magistrado Felipe pues nos llevan a la tarea de seguir explicando lo que sucedió en esta sentencia, ¿no? No voy obviamente a tomar el uso de la voz por lo que hizo el consejero Bonilla, que fue tuvo una participación bastante significativa en explicarnos pues la reforma que se viene propuesta para su representación proporcional. Digamos que de aquí nos saldrá la teoría para lo que tendrán que hacer, si es que se tendrán que ajustar las futuras formas de lo que establece el artículo 54 de la Constitución, ¿no? Esta impugnación obviamente fue presentada por diversos partidos políticos que fueron quedando en segundo y tercero y cuarto lugar de la participación de las elecciones. En la primera parte del libro nos establecen incluso los resultados que fueron obteniendo cada uno de ellos o que obtuvieron a través del voto popular, los porcentajes establecidos, para dejar muy en claro cómo fue que el ciudadano eligió en las pasadas elecciones a sus representantes de elección popular. La conclusión es que la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, al resolver esta sentencia, confirmó la asignación de diputaciones federales por el principio de representación proporcional, que fue alegado por diversos partidos de oposición del partido mayoritariamente que había obtenido el triunfo a través de las urnas, ¿no? El tribunal determinó que no existía una omisión legislativa, ya que el cálculo de la sobrerepresentación corresponde a cada partido político. Ese es el punto aquí medular, ¿no? En lo individual, no en conjunto ni en coaliciones.
También consideró infundado el argumento de que Morena rebasaría el límite de 300 diputaciones, pues al aplicar el criterio de afiliación efectiva se comprobó que se mantenía por debajo de dicho umbral constitucional. Como lo refería al inicio, si bien es cierto, es debatible que cualquier persona puede utilizar los medios de impugnación para quitar posiciones políticas, lo cierto es que la legislación es muy clara y así se tiene que dar cumplimiento para únicamente anulando elecciones se pueden hacer modificación obviamente de las votaciones ya previamente recibidas, ¿no? La sentencia enfatizó que los límites de la sobrerepresentación deben verificarse por partido político y destacó la naturaleza del sistema electoral mexicano, definiendo como mixto y preponderantemente mayoritario, en el que se busca garantizar un mínimo de representatividad de las minorías. Sabemos que la representación proporcional, eso es su objetivo principal, ¿no? Llevar a las minorías a ocupar los espacios no logrados a través del voto directo por el principio de representación, de mayoría relativa. Además, subrayó la importancia de la certeza y la seguridad jurídica como principios rectores de la democracia, consolidando los mecanismos de asignación de representación proporcional y sus límites. Diversos comentaristas y especialistas calificaron la estrategia implementada por la coalición Sigamos Haciendo Historia como un recurso para eludir el límite constitucional del 8% de sobrerepresentación, con efectos significativos en la integración de la Cámara de Diputaciones y en la gobernabilidad, la política y las políticas públicas del inicio del sexenio. Como lo vamos a ir analizando, creo que así va a ser, porque lo que nos van a explicar, lo que ya nos explicó el magistrado y también la doctora Alejandra, es que nos va a motivar a darle una amplia lectura para comprender aún más este tema de la asignación de representación proporcional en las pasadas elecciones. Algo de lo que también me llama la atención de esta obra es que hace un análisis de toda la evolución que ha tenido a lo largo de la historia del artículo 54 constitucional, cómo fue su primera impacto en nuestra Constitución y las modificaciones que fueron creadas y cuál era la norma firme que debería de ser aplicada en el pasado proceso electoral, situación que llevó a tomar la decisión de que la asignación, tomando en cuenta a partidos políticos, era la opción correcta. Digamos que esto que establece aquí en la obra de que era algo orquestado, pues ni siquiera puede analizarse de esa manera, porque nadie sabe cómo les va a ir en las votaciones recibidas después de la elección. Es decir, el resultado llevó a que a través del análisis de esta asignación obtuvieran los resultados que se obtuvieron y que el tribunal, no haciendo interpretaciones o no aplicando estrictamente la ley, es que determinó la asignación, que la asignación ya realizada por el Instituto Nacional Electoral estaba completa, ¿no? Obviamente también en esta conformación del análisis finalmente nos pone a la mano la sentencia para ser revisada por parte de quienes nos vamos a dar a la tarea de revisar paso por paso de la asignación y entender que lo que sucedió post a esta sentencia fue derivado de una campaña negativa no entendida desde el ámbito de la visión de quienes juzgamos de materia electoral, aplicando, como les digo, los principios que nos rigen como materia electoral. Y si se busca con esta pretensión de esta impugnación resuelta por los tribunales hacer reformas, creo que lo vamos a ver posiblemente en esta reforma que se va a analizar y que se está analizando ya próximos para lo que es la elección del 2027. Pues yo nada más lo felicito, magistrado de la Mata, por habernos dado a todos quienes estamos inmersos en esta materia una sentencia muy clara, muy precisa, y también esta decisión que tomaron a bien usted y quienes trabajan en esta campaña de difusión
precisa de los trabajos que realizan el tribunal, de esta compilación pues con tanto contenido que nos va a dejar la tarea de darle pues muy puntualmente el paso a paso de lo que sucedió en relación a esta sentencia. Y muchísimas gracias y de nueva cuenta bienvenidos aquí a la Sala Regional. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, magistrada, por su lectura y también por recibirnos aquí y recordar justamente cuál es el papel de las juezas y los jueces constitucionales en la aplicación de la Constitución. Finalmente vamos a escuchar al magistrado Felipe de la Mata. Muchas gracias, querida Ale. Nuevamente le agradezco a la Sala Regional Guadalajara que en el marco de la FIL de Guadalajara y siendo sede también del marco de la FIL y de nuestro centro de documentación, pues lleven a cabo este tipo de presentaciones. Nos parece de verdad muy importante, lo acabo de decir, lo vuelvo a decir, que se sigan haciendo este tipo de eventos en la Sala Regional, pues justamente en el marco de la FIL de Guadalajara. Yo quiero decir, y lo digo también con mucha sinceridad, que hay casos difíciles y casos fáciles. Ustedes saben que Dworkin decía que el caso es difícil, por ejemplo, cuando hay varios, uno analiza el supuesto hipotético y te das cuenta que no alcanza para resolver la circunstancia práctica, o que es muy genérico, o que él mismo tiene ambigüedad en la interpretación. Y entonces habla de los casos difíciles. Y por otro lado hay casos fáciles, es decir, todo lo contrario a lo que acabo de decir. Esto se trataba de un caso fácil. La verdad es que no tendríamos que estar escribiendo un libro sobre un caso fácil. Alguien decidió que el caso tenía que convertirse en un caso difícil. A ver, por un lado teníamos el contenido de la Constitución. Por otro lado teníamos el contenido de la interpretación constante que había llevado a cabo el Tribunal Electoral desde 1996. Y por supuesto, esto incluye desde 2009 en adelante. Es decir, siempre habíamos hecho lo mismo. ¿Por qué de repente alguien quería que no hiciéramos lo que decía la Constitución y lo que siempre habíamos hecho? Esa es la pregunta. De repente, en los medios de comunicación se generó por la comentocracia y por la academia militante, la academia de oposición, se empezó a generar un debate falso, un debate que no existía. Un debate, por cierto, afirmado por algunas personas que antes habían sido consejeros electorales y que habían aplicado de la misma manera la Constitución y que habían sentado los precedentes que después fueron confirmados. Es decir, estábamos ante una gran paradoja donde las personas que de repente un día, una tarde, una mañana habían actuado de una manera, ahora nos exigían que hiciéramos otra cosa. ¿Por qué? Era un caso fácil. Yo me lo he preguntado, pues habrá que preguntarles a ellos por qué de repente decidieron que había que hacerse otra cosa diferente a la que ellos habían hecho por años, por cierto. Yo particularmente analizando el caso, vamos a decirlo en su momento, pues tratamos de hacer una sentencia que fuera comprensible. Pero la academia militante siguió con la idea raca, digamos así, ¿no? Tratando de llevar y creando una discusión que no ha existido. Yo me parece que de alguna manera hay que tratar de llegar a la ciudadanía y de explicarle qué sucedió. Yo sé que la gran mayoría de las personas, cuando escuchen simplemente una opinión, van a pensar o van a quedarse con la opinión. Pero me gustaría creer que esas mismas personas quisieran entender y saber la verdad. Entonces, que a mí no me crean, que lean la sentencia. Y si después de eso tienen dudas, que lean el libro. Y el libro se puede bajar, es gratuito, y se puede bajar, está en la página del tribunal, se encuentra ahí específicamente, se encuentra en la parte de la editorial del tribunal y se puede bajar de manera gratuita. Repito, no me crean, estudien. Ahora,
¿Cuál es la función de un tribunal constitucional sino hacer valer la Constitución y la seguridad jurídica? Yo por eso coincido con mi gran amigo, el magistrado Fuentes, cuando hace un momento decía y hablaba de la seguridad jurídica. Si siempre se había resuelto de la misma manera, ¿qué esperaban? ¿Que resolviéramos de otra manera? ¿Para beneficiar a quién? Y después de haber visto los resultados, porque ese era el tema. Y ahorita lo que dijo el magistrado Fuentes también me llamó la atención. Sí, efectivamente, en 2021, para el tema de la militancia efectiva, se tomó una decisión prácticamente en las campañas para hacer otra fórmula de interpretación normativa, pero antes de los resultados. Vistos los resultados, íbamos a cambiar las reglas para favorecer a quién. Y si después dicen que uno, pues no hay que, en el periodismo dicen que hay que seguir el dinero, ¿no? Pues yo diría que aquí hagámonos solamente una pregunta: ¿quién se veía beneficiado por la decisión contraria? Y pensemos quiénes eran los que estaban atrás de esta pues campaña que lo que trataba era de doblarnos y que el tribunal no llevara a cabo su función constitucional de tribunal constitucional. En fin, yo terminaría diciendo que es nuevamente un honor estar con la presidenta de la Sala Guadalajara, por supuesto con mi amiga y muy admirada Ale Tello, y por supuesto con mi muy querido amigo, muy admirado y entrañable, magistrado Fuentes. Y aquello de que los toros se ven desde la barrera, voy a contarles algo. Aquí hay 3 barreras presentes, porque mi madre también se apellidaba Barrera. A mí ya no me toca el apellido Barrera, pero digamos así, sería mi 4º apellido si hubiera 4 apellidos, ¿no? Entonces, aquí todos somos Barrera. Va, muchas gracias. Muchas gracias, querido magistrado. Yo sí les voy a decepcionar porque no tengo ese apellido, a menos que haga una revisión genealógica, igual por ahí nos encontramos un antecedente familiar. Muchas gracias, magistrado. Justo lo que acaba de decir el magistrado de la Mata, coincidimos que era un caso fácil y que se volvió a través de los medios un caso difícil. Tratamos justamente de explicar en la obra, desde el punto de vista teórico también y democrático, porque la argumentación, la interpretación que proponían un grupo de académicos no podía ser la que debía seguir un tribunal constitucional. Creo que es un debate que debemos de tener todas las ciudadanas y los ciudadanos. Creo que es una pregunta muy pertinente. ¿Qué es la Constitución? La Constitución son las promesas que nos hacemos en un momento histórico específico, en un momento de nuestro pacto social, y corresponde cambiarlo al Poder Legislativo. Se pretendía que el Poder Judicial, que el Tribunal Electoral y el INE modificaran ese pacto social que sí había beneficiado a otros partidos políticos desde hace muchos años. Pero como dijo el magistrado de la Mata, les invitamos a que cada ciudadano, cada ciudadana, quienes nos acompañan hoy y en redes sociales, se haga su propio criterio. No buscamos aquí defender al tribunal, sino justamente contribuir al debate público, justamente a partir de los argumentos. Les agradecemos enormemente que hayan estado aquí y pues, como lo dijo el magistrado, bueno, aquí afuera hay varios ejemplares gratuitos, pero se puede descargar en la página de la editorial del tribunal. Muchísimas gracias y pues que tengan buen provecho.